Estás escuchando Huellas, con Jaime Ramos, los estudios sociales con pensamiento crítico. Bienvenidos a su espacio Huellas. Como hemos venido anunciando, hoy vamos a conversar acerca de la Grecia antigua. Vamos a conocer sus remotos orígenes, vamos a conocer su organización social, las características geográficas, su organización política, económica, cultural. Vamos a conocer acerca de su mitología y sobre todo vamos a hacer un balance acerca de los aportes y legados que esta civilización maravillosa le ha generado al mundo entero. Lo vamos a hacer desde una perspectiva crítica, desde una didáctica de los estudios sociales que apuesta por el pensamiento crítico, la generación de preguntas-problemas, y para ello vamos a contar con dos personas especialistas en este tipo de temáticas. Juan León Fallas, bienvenido a Huellas. Mucho gusto, Jaime. Un placer colaborar en estos procesos para toda la comunidad educativa y todas las personas que nos están viendo. Muy amable. Juan León Fallas es bachiller en la enseñanza de los estudios sociales por la Universidad Nacional, es licenciado en educación cívica por la UNED, tiene una maestría en tecnología educativa, en administración educativa, por la Universidad Hispanoamericana, tiene más de 20 años de experiencia docente, actualmente es asesor regional de estudios sociales en la región educativa de Heredia. Participa como evaluador de la revista Perspectivas de esta casa de enseñanza, esta revista especializada en temas que tienen que ver con la didáctica de los estudios sociales, y también es poeta, ha publicado una diversidad de libros y ha participado en diferentes seminarios. Juan, bienvenido y muchísimas gracias. También nos acompaña el profesor Juan David Alfaro Araya. Juan, bienvenido a Huellas. Gracias por la invitación. Creo que esto es una oportunidad para tocar temas fundamentales, donde que la historia, a pesar de haber ocurrido hace miles de años o cientos de años, pues sigue estando presente, y esas temáticas que vamos a tocar creo que permiten a la persona que le guste la historia o que está interesado en entender un poco el mundo que nos rodea a poder aterrizar y decir, mira, esto fue inventado en esta fecha por estas personas, y por eso es que hoy día tenemos nosotros el comportar y el organizar social que tenemos. Así que yo espero que disfruten este programa y los próximos, así como los temas que don Jaime ha venido interpretando y analizando en los programas pasados, que creo que todos son de provecho para cada uno y cada una de ustedes. Muy amable. El profesor Juan David Alfaro Araya es bachiller en Historia por la Universidad Nacional, también de bachiller en la enseñanza de los estudios sociales por esta casa de enseñanza. Es licenciado en la enseñanza de los estudios sociales por la Universidad Nacional. También ha cursado maestrías en el área de la administración educativa por la Universidad Latina. Es máster en psicopedagogía por la Universidad Florencio del Castillo, y se ha desempeñado como docente universitario en la Cátedra de Historia de la UNED y en la Cátedra de Política y Sociedad, Ambiente, Política y Sociedad, también de esta casa de enseñanza. Al igual que el compañero Juan León Fallas, es asesor regional en la región educativa de Heredia, y nos contaba que imparte un curso que tiene que ver sobre historia antigua en el bachillerato en la enseñanza de los estudios sociales en la UNED. Entonces, a partir de acá, vamos a empezar a tratar de llevar a cabo este conversatorio, esta discusión sobre lo que ha sido la Grecia antigua. Para comenzar, compañeros, les planteo, bueno, vamos a empezar por la contextualización espacio-temporal. ¿Cuál es el origen de la civilización griega? ¿Cuáles fueron los pueblos que antecedieron a este pueblo? ¿Y cómo podemos ubicar espaciotemporalmente a la Grecia antigua? Sí. Bueno, Jaime, con respecto a los orígenes históricos de la sociedad griega, son muy antiguos. Básicamente, digamos, tenemos dos civilizaciones muy importantes. La civilización minoica, que se estableció en lo que fue la isla Creta, y la civilización micénica. Estamos hablando del siglo XVII y el siglo XII antes de Cristo. Entonces vemos que es una civilización que con la civilización minoica, el famoso Minotauro, ¿verdad? Esta civilización que tiene grandes aportes en el campo de todo lo que es la tauro, todo lo que tiene relacionado con el toro, ¿verdad? Con una cuestión religiosa,
una oración al toro, que es todo un espectáculo taurino que se desarrolla en estas sociedades, y también lo podemos ver en lo que son las vasijas y en una civilización muy grandiosa que se desarrolló en la isla Creta. Eh, y vemos que esta civilización aportó y le legó grandes aportes en el campo de la cerámica y otras artes a lo que fueron los griegos, que después se desarrollaron básicamente lo que conocemos, ¿verdad? El siglo V antes de Cristo, cuando ya se desarrolló la Grecia que conocemos como tal, ¿verdad? Ya Esparta, Atenas, ¿verdad? Que se llamó en su momento Ática o Beocia. Entonces, estamos hablando de que es una civilización bastante antigua. Bien, en este sentido, me gustaría preguntarles también sobre qué papel viene a jugar las características del relieve, las características espaciales, es decir, la configuración geográfica de lo que es el territorio en donde tiene lugar el desarrollo cultural, histórico, político, etcétera, de la civilización griega. Es decir, hacer este análisis correlacional entre lo que es el aspecto geográfico y cómo influye este aspecto geográfico en el desarrollo político, económico y cultural de la Grecia antigua. Ujú. Bueno, una vez que nosotros nos encontramos con la llegada de los jonios y los dóricos, ¿verdad? Que se van a convertir en estos pueblos micénicos que el compañero Juan menciona, ¿verdad? Y todo este proceso también del culto al toro Apis, ¿verdad? Y todo lo que se va a construir detrás de eso, nos vamos a encontrar con que Grecia, pues es parte de la península de los Balcanes, ¿verdad? Y se va a encontrar directamente relacionado con el mar. Una de las situaciones que ocurre por las condiciones geográficas en esta parte es que el terreno es muy abrupto, es decir, muy quebrado. Podríamos imaginar nosotros con acantilados que están limitando directamente con el mar. En algunas zonas el mar Egeo, en otras, pues vamos a encontrarnos con regiones donde los primeros pobladores que llegan ahí, le pasa lo mismo que los conquistadores que llegan a América o a cualquier lugar, van a hacer un primer recorrido sobre la parte que bordea la costa. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Al ser un terreno sumamente abrupto para poder ubicarse, va a tener dos ventajas. Uno, primero, va a ser de muy difícil acceso, entonces va a evitar que, por ejemplo, las invasiones de los pueblos enemigos puedan ser pues muy constantes. Pero por otro lado nos va a plantear un reto bastante importante. La situación de la agricultura y la producción va a generar que ellos tengan una gran dependencia de los productos marinos, por ende van a desarrollar y mejorar sus habilidades en alta mar, uno, para poder sacar pescados y dos, para poder comerciar con otros pueblos. Entonces, hay algunos escritos que narran cómo estos griegos, pues, a través del mar tuvieron relación, inclusive con pueblos, que se ubicaron en la zona de la Media Luna Fértil, Mesopotamia, inclusive con la parte de Egipto, pero en este primer momento, este terreno les sirve de protección, así también como que les va a limitar este proceso de desarrollo. Entonces, esto va a ser importantísimo porque hasta el día de hoy sigue siendo una cultura, que nos despierta, digamos, ese sentido, ese amor inclusive por el Mediterráneo. De hecho, todavía mucha gente anhela esto como las culturas del Mediterráneo que se enriquecen o que nos enriquecen a nosotros a través de los procesos migratorios, ¿verdad? Y todos los que anhelamos o estudiamos algo de historia o de estudios sociales siempre soñamos con visitar por lo menos todo el vestigio que ellos dejaron. Pero esta geografía sí les va a limitar el desarrollo. Entonces, obviamente, al igual que el resto de nosotros, en la actualidad, siempre van a buscar la construcción de sus ciudades o de sus polis cerca donde existen recursos, en este caso ríos, ¿verdad? Y eso va a permitir pues que ellos tengan, digamos, una cultura diversa y hasta cierto punto autónoma, pero que depende del intercambio comercial con otros. Sí. Ahí es muy, Perdón, adelante, Juan. sí, ahí es muy importante contar lo que diría Tito con respecto, bueno, a la ubicación esta estratégica, lo que es el Peloponeso, y como yo le indicaba a Juan, al ser un territorio abrupto, montañoso, con pocas zonas, pocas zonas que fueran hábiles a la agricultura, o sea, que se permitiera la agricultura, eso hizo que fueran pueblos marinos y que ellos, digamos, en sus relaciones comerciales, pues tuvieron un contacto muy importante
con otras civilizaciones que aportaron parte de sus dioses, incluso, digamos, con los fenicios, ¿verdad? Que ellos, digamos, tenían una relación de lo que era, digamos, Sea, lo que era en Biblia, lo que son los libros, los primeros libros, de ahí viene el término de la Biblia, todo lo que era, digamos, maderas finas para la construcción de sus embarcaciones y algunos de sus templos. Entonces, vemos que a nivel marítimo, las polis, por su ubicación geográfica que tenían en el Peloponeso, hicieron que existieran pues una gran cantidad de pequeñas polis o islas que se ubicaron alrededor del Mediterráneo y que incluso llegaron hasta la parte de Asia, ¿verdad? Que, digamos, ahí podemos ver, por ejemplo, digamos, Troya, Lesbos, Quíos, Imbrus, eh, Esparta, Delfos, Creta, o sea, estamos hablando Corinto, Tesalónica, estamos hablando de una gran cantidad de islas griegas que en su momento, lo vamos a ver más adelante, jugaron un papel muy importante en un conflicto que se fue desarrollando entre las dos polis más importantes que teníamos de Grecia, que fue Esparta y Atenas. Gracias a los compañeros asesores regionales, tanto a Juan León como Juan David, que nos han suministrado una serie de imágenes que ustedes en el video pueden ir viendo con respecto a lo que vamos explicando y ahí se podrá ver las características geográficas. En esta misma línea de las características geográficas y su determinación en la organización política, social, económica, ustedes han mencionado en varios momentos el concepto de polis, de ciudad-estado. ¿Cómo podríamos definir, antes de seguir avanzando en esta lógica, cómo podríamos definir y cómo se constituye, cómo se organizan esta sociedad antigua de Grecia en cuanto a las polis, a las ciudades-estado? Sí, bueno, en el caso de las ciudades-estado, las polis, podemos definirlo como pequeñas países en sí mismos, por decirlo así, países muy pequeñitos que tenían su propia organización política, administrativa, incluso sus propias características que se eran disímiles de unas de otras. Por ejemplo, es muy diferente el desarrollo histórico de Esparta que el desarrollo histórico de Atenas. Entonces, por ahí anda el asunto. Juancito, no sé si quiere ampliar un poco la temática. Bueno, con respecto a este tema es importante ver que las polis, parece ser que nosotros en la actualidad hablamos de las ciudades de 15 minutos. Es un tema que en Europa está muy de moda, que usted alrededor de su casa o su vivienda, en 15 minutos usted puede encontrar un hospital, un banco y resolver su vida sin tener que desplazarse. En el caso de las polis, que básicamente responden a una necesidad que los griegos van a tener. Uno, evitar las invasiones. Entonces vamos a tener ciudades fortificadas que van a evitar, digamos, si lo podemos llamar el pirataje, ¿verdad? Aunque es un tema que, o un concepto que no se habla mucho en este espacio, pero son las invasiones de pueblos, a veces enemigos, a veces aliados, a veces los mismos griegos entre ellos se peleaban, pero esa ciudad lo que permitía era que las personas pudieran resolver dentro de la ciudad todas sus necesidades. Hablemos de educación, hablemos de comercio, de conseguir vestido, de tener el mercado para comercializar los productos y sobre todo para el intercambio comercial. Y también era un control de ingreso para las diferentes personas que llegaban ahí, pues en caravanas de comerciantes, fueran comerciantes marinos, ¿verdad? O el ingreso de productos. Ahora, con respecto a las polis, y aquí podemos compararlo con el ámbito que tenemos Costa Rica, dependiendo del lugar donde usted viva, usted va a generar un cierto apego por ese lugar y ya va a ir conociendo unos ciertos nombres, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo que puede sonar muy feo, pero usted le da una dirección en cierta parte de él y dice, bueno, de la calle La Puñalada hacia el Mm. norte o hacia el sur, esperemos nunca pasar por esa calle, porque suena como peligroso. Pero en efecto, el hecho de que existan diferentes polis, así como lo mencionaba el compañero, que las ciudades tenían o estaban ubicadas en diferentes partes, ¿verdad? Cada persona o cada grupo humano que se empezaba a desarrollar en ellas, pues básicamente desarrollaba lo que podríamos llamar es un protonacionalismo o una identidad cretense, una identidad ateniense, ¿verdad?
o una identidad, no sé si se dice así, olímpica, ¿verdad? De la ciudad de Olimpia. Pero, ¿qué es lo que ocurría básicamente? Que eso va a generar ciertas diferencias, así como las tenemos nosotros en nuestro país, donde hay términos que utilizamos en Limón, otros los utilizamos en Heredia, otros en Cartago, otros en Alajuela, y en diferentes lugares, pues básicamente ellos también van a tener esas diferencias. Y a pesar de que tenemos un mismo origen, una misma idea mitológica de la creación, ¿verdad? Que vamos a compartir un mismo culto religioso, ¿verdad? Y ciertas costumbres, inclusive hasta idiomáticas, nos vamos a encontrar de que eso va a empezar a generar pequeñas diferencias. Y esas pequeñas diferencias, que van a ser disputas por el poder, van a determinar posteriormente una serie de procesos bélicos, los cuales analizaremos, creo que en el programa 2. Ujú. En esa misma línea, me gustaría preguntarles entonces, una vez que hemos conversado acerca del surgimiento, de las características geográficas, de los pueblos que precedieron y de su organización política en función de esta relación o de esta correlación con el espacio geográfico, es decir, la constitución de polis, de ciudades-estado, eh, y de esos elementos identitarios, de esos sentimientos de identidad que se desarrollan a nivel de las características específicas de cada una de estas ciudades-estado, cómo esta estructura de organización política, económica, social, vamos a ver, afecta o tiene que ver con el desarrollo de la identidad griega y sobre todo los conflictos internos, porque ahora más adelante vamos a hablar de algunas guerras, por ejemplo, guerras famosas como la guerra del Peloponeso, que van a ser determinantes en el proceso de evolución histórica de la Grecia antigua, pero como esta misma característica de la organización política genera elementos identitarios y a la vez también es proclive al desarrollo de conflictos. Sí. Bueno, ahí digamos, lo que estamos comentando ahora y lo que estaba comentando Juancito, hay que recordar que la evolución histórica por las barreras de relieve y las barreras, digamos, de distribución estratégica que se ubicaron cada una de las polis, determinó un rumbo histórico y diferente, porque, digamos, en su ubicación dependían de relaciones comerciales muy específicas con ciertas áreas estratégicas muy concretas. Y entonces, pues, unos desarrollaron más, por decirlo así, la parte bélica, como fue Esparta, ¿verdad? Que desarrolló más todo lo que es el aspecto militar y desde los 7 años, pues los chiquillos eran arrancados de las familias para desarrollarlos en lo que es el arte de la guerra y que fueran militares. Incluso las mujeres estaban al servicio de ese estado militar, porque una mujer podía tener uno o más hombres que fueran de los mejores especímenes que pudieran generar los hombres más fuertes para defender ese estado espartano. Y en cambio, en el caso de Grecia, por ejemplo, Grecia siempre se dedicó a todo lo que era la filosofía y a crear toda esta parte de la escultura, el arte. Entonces vemos que a pesar de que son mismos hermanos, mismas tribus y todo lo más, eh, por su distanciamiento, por su ubicación geográfica en el Mediterráneo y por sus alianzas culturales y su comercio y sus relaciones con otros pueblos tuvieron un auge o diferente y una evolución histórica también muy disímil entre ellas. Bueno, paralelo a eso vamos a encontrar nosotros, ¿verdad? Que se suponía que ellos tenían un grupo, un origen común, que era la aristocracia, ¿verdad? Los patricios, aquellos grupos de poder que determinaban la superioridad de la pirámide social. Debajo de los patricios íbamos a encontrar comerciantes, militares, ¿verdad? Las mujeres que lamentablemente en algunos aspectos su voz era escuchada, pero no eran consideradas como ciudadanos dentro de la civilización como tal, y finalmente teníamos campesinos y los esclavos. Entonces, por ahí hay un dicho muy común que dice, si tenemos dos lobos y los ponemos a pelear, ¿cuál va a ganar? Y entonces por ahí nos dicen que el que alimente uno mejor. Entonces, lo que pasa, por ejemplo, con la parte de Esparta es que van a tomar una organización militarista
desde parte de una monarquía militar, mientras que los atenienses van a buscar, digamos, en el arte y las ciencias, tal vez el desarrollo de un sistema gubernamental, en este caso que se podríamos llamar la protodemocracia o la democracia más básica que podemos encontrar en algún momento. Entonces, en ese proceso nos vamos a encontrar nosotros con que estos dos van a empezar a competir. Segundo, van a competir directamente por uno, lo que son puntos comerciales y el proceso de desarrollo y acumulación de capitales. Si podríamos hablar de un poco de capitalismo, ¿verdad? Pero acumulación de riqueza o del dominio del comercio en diferentes regiones. Entonces, esto va a hacer que vamos a tener, por ejemplo, esa situación de distanciamiento, ¿verdad? Y si lo vemos nosotros desde una visión capitalista, que no deberíamos, digamos, hablar todavía, porque el capitalismo, pues, tal vez no existía en ese momento, pero podríamos decir que es una explicación, digamos, desde el materialismo histórico de ver cómo surgen esa civilización y estas polis, pues obviamente van a empezar a encontrarse ciertos roces, donde, por ejemplo, posiblemente los atenienses ganaban comercio en un determinado lugar y los espartanos no lograban llegar a ese proceso. Entonces, recordemos también que estamos fundando polis y que estas polis van a tener que desarrollar algún tipo de identidad. Entonces, en el caso de los espartanos, vamos a tener una identidad militarista. Y como bien lo decía Juan, ellos tenían el culto hacia el cuerpo, el culto hacia la guerra, ¿verdad? Y recordemos que en la mitología hay diferentes dioses, pues en algunas de esas ciudades lo que agarraban eran que le daban prioridad a un dios. Entonces, por un lado vamos a tener al dios de la guerra y por otro vamos a tener a la diosa de la ciencia y de la sabiduría que les va a tratar en algún momento de guiar. Entonces vamos a tener un grupo de personas amantes de la guerra, llamémoslos espartanos, ¿verdad? Y por otro lado, vamos a tener a los atenienses que van a buscar un diálogo, un escuchar, un proceso distinto, ¿verdad? A estos dos. Entonces, esas dos líneas nos llevan a encontrarnos nuevamente con civilizaciones con un mismo origen, pero que al final van a tener esa diferenciación. Y a veces pasa, ¿por qué? Porque uno tenía una flota naval más grande que la otra, ¿verdad? Y la tecnología como tal, ¿verdad? Y eso va a desencadenar posteriormente en la guerra del Peloponeso, donde los mismos griegos van a entrar en guerra, ¿verdad? Y eso es un tema que hasta la fecha para los historiadores es maravilloso, ¿verdad? Porque a pesar de haber pasado tanto tiempo, seguimos descubriendo diferentes espacios y diferentes argumentos y características de este conflicto y cosas que todavía no han sido descubiertas como tales, ¿verdad? Sí. Claro que sí. De, Ajá, adelante, Juan. de hecho, digamos, eso que decía Juan es muy importante porque de lo que estamos hablando, el tema de que cada uno tuvo un desenvolvimiento histórico muy particular. Si nosotros, por ejemplo, analizamos obras clásicas como las de Homero, donde la Ilíada y la Odisea nos hablan de Troya y nos hablan de conflicto con Atenas, con los griegos atenienses por el asunto el rato supuesto de Helena de Troya, puede ser, digamos, literaria para desarrollar una obra de esa magnitud que inspiró tanto a poeta ciego que llaman Homero y que se convirtió pues en dos libros maravillosos, fantásticos, que nos hablan de las aventuras que tuvo por Odiseo, ¿verdad? Por el mar. Pero independientemente de las causas reales de esos conflictos, ya se ve algo histórico de fondo, que es, digamos, la rivalidad que existía entre las mismas polis griegas. En este caso, el caso de Atenas con respecto, digamos, a Troya. Entonces, otro ejemplo de cómo, digamos, la literatura nos muestra evidencias de esos conflictos bélicos que existían entre estas polis griegas. Excelente. En ese sentido, me gustaría preguntarles por guerras que han sido famosas, hartamente conocidas y que transformaron, ¿verdad?, el proceso evolutivo histórico de la Grecia antigua. Hablo de las guerras médicas y la guerra del Peloponeso a las que ustedes han hecho referencia. Me gustaría tal vez que si nos dan como el contexto y las características en qué consistieron estos conflictos, empecemos por las guerras médicas y posteriormente las guerras del Peloponeso y su trascendencia, es decir, el impacto que tuvieron en la evolución histórica, cultural, política, económica de la civilización de la Grecia antigua. Bueno, con respecto a las guerras médicas hay que entender
que Grecia no está surgiendo un elemento, ¿verdad?, donde solo ya existe como civilización. Estamos hablando de la Edad Antigua, que en algún momento los seres humanos hemos dividido para estudiarla, ¿verdad? Pero lo que nos vamos a encontrar nosotros en ese proceso es que básicamente, paralelo a Grecia, vamos a tener una serie de civilizaciones que están coexistiendo ahí, ¿verdad? Por un lado podemos tener Egipto, por otro lado podemos tener todas aquellas civilizaciones que se desarrollaron por ejemplo, en la antigua Mesopotamia, ¿verdad? La media luna fértil, y nos vamos a encontrar también que en la parte del Asia vamos a tener imperios muy importantes, y uno que ahí se menciona es el imperio persa. Entonces, en estos procesos, ¿verdad? A pesar de que el ser humano ya ha dejado de ser cazador y recolector y se ha convertido, por ejemplo, en sedentario, siempre vamos a tener los pueblos que van a venir en algún punto a tratar de adueñarse de ciertos territorios. Y en esta época, al igual que los conflictos que vemos durante el siglo XX del imperialismo, es básicamente avanzar sobre un territorio, colonizarlo, adueñarme de ellos y someter al pueblo. No significaba que los persas querían aniquilar a los griegos, sino querían someterlos hacia su dominio, ¿verdad? Entonces, a este grupo de conflictos, de las guerras médicas, pues básicamente es un conflicto, ¿verdad?, que se da entre ciudades-estados griegas, más o menos ahí entre el 491, 492 hasta el 449 antes de Cristo. Entonces es un proceso de más de 50 años, ¿verdad? Donde básicamente se nos recuerda que hay algunas batallas muy interesantes o muy famosas como la de Maratón, la Termópilas, Salamina y Platea, donde los griegos fueron victoriosos y lograron detener, digamos, la expansión de los persas sobre el Mediterráneo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir, verdad? No solo, ¿verdad? Dentro de este proceso, los griegos se defendían externamente, sino de ciertos grupos que querían traicionarlos. Por ahí se hablaba de que los jónicos habían querido pasarse del lado de los persas porque no estaban muy contentos con las, este, por ejemplo, condiciones económicas o de dominio en las cuales se encontraban, pero fue ese proceso de defensa. De hecho, hay películas, ¿verdad?, que exageran un poco todo esto, ¿verdad? Como la de 300, ¿verdad?, que agarra la historia y, bueno, enhorabuena que la gente se interese por la historia, pero digamos lo que hace es hacer una hipérbole de ciertas situaciones que se presentaron ahí. Sin embargo, el pueblo griego en ese proceso, a pesar de ser diferentes ciudades, se va a unir, ¿verdad? Y en un primer momento vamos a tener a Esparta, después, posteriormente Atenas va a responder, y las diferentes ciudades, estados se van a unir con un enemigo común. Ahí es donde se cumple lo que dice el libro del Sun Tzu, el arte de la guerra, ¿verdad? En la Muy bien, guerra, ¿verdad? el Ujú. amigo de el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿verdad? Y entonces ahí se divide en serás y se logra expulsar, se logra en algún momento expulsar a Jerjes y hasta Jerjes, ¿verdad? Que fueron esos que quisieron en algún momento llegar a dominar todo ese territorio. Pero básicamente tenemos ese proceso que hasta el día de hoy, digamos, no he conversado con una persona de Grecia, pero les llena de orgullo de haber podido expulsar, digamos, esa invasión. Y sobre esas glorias, ¿verdad? Es que también volvemos a construir una identidad. O sea, si podemos echarlos en un pasado, los vamos a echar en el presente, ¿verdad? Y por ahí va esa visión. Es como cuando se instrumentaliza, perdón, Juan, se instrumentaliza esta historia antigua en los movimientos nacionalistas de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, para formar lo que hoy en día es la Grecia actual, por decirlo así. Y también algo interesante es que dentro de la didáctica de la historia, algunos ejercicios que se hacen es como el que hubiese pasado, sí, ¿verdad? Era el hacer esos procesos que generalmente en la historia, propiamente como ciencia, no suelen hacerse con base en la investigación que se realiza, pero que permiten dimensionar las características y poner a prueba los saberes que tienen las personas estudiantes en el salón de clase y demás, porque si en ocasiones se señala y nosotros hacemos un abordaje crítico sobre este concepto de que Grecia es la cuna de la civilización, porque lo consideramos una perspectiva etnocéntrica, eurocéntrica y, ¿verdad?, en donde se dejan de lado la influencia, en el caso latinoamericano, de nuestros propios pueblos primigenios, de nuestras identidades construidas, nuestros desarrollos económicos, sociales y también para el mismo caso de lo que es la Europa, porque la influencia de Mesopotamia, de Egipto, de los fenicios, de los pueblos del mar, etcétera, etcétera, también es de tomar en cuenta y esta construcción, digamos, colectiva y colaborativa de los aportes o legados históricos es lo que al final configura la evolución del denominado antiguo continente de Europa, que también es otro punto de vista eurocéntrico, etnocéntrico y demás. Sí. Pero en ese Aquí es sentido,
Ajá, perdón, Aquí termino con esto, sí. Adelante, perdón. No, pero sí es importante también romper ese mito, ¿verdad? Porque a veces cuando vemos la cultura de Grecia y de esos pueblos, los artistas los retratan como gente blanca, de ojos azules y de pelo rubio, ¿verdad? Y estamos hablando de que son pueblos cuya tez de piel, por estar en el mar cercano, ¿verdad? Van a ser morenitos, van a ser morenos. Y eso yo creo que hay que romper con esa situación, porque con esa misma idea del eurocentrismo tenemos que romper la relación de estos pueblos con el Asia, la relación de estos pueblos con África, ¿verdad? Genera, digamos, que fenotípicamente no sea ese tipo de pintura que vemos, ¿verdad? Del perfil griego que nos mencionan, ¿verdad? Sino que es más ajustado a la realidad del ser humano como tal. Sí, y exactamente eso. Otra, Adelante, otra Juan. cosa importante que, digamos, ahora tocó Juanito con relación a estas guerras, llama mucho la atención, por ejemplo, cómo se fueron debilitando posteriormente por esas rivalidades entre Esparta y Atenas principalmente, que generaron las famosas eh, a, a, eh, la Liga de Elos, ¿verdad? Por Atenas y después Esparta por su lado, con ese desarrollo histórico militar glorioso que tenía. eh, y como digamos, esas debilidades o esas rivalidades van a llevar a que como decía, dividen, verás, que a final de cuentas, pues el imperio macedónico, una vez que se derrotan los persas, Alejandro Magno, pues queda con la corona, ¿ah? Como dicen. Entonces, en ese sentido, la batalla de Termopilas llama mucho la atención porque, bueno, si bien es cierto, tal vez puede ser muy exagerado algunos datos históricos que dicen que lucharon 3 días en una batalla, que Elionías, junto con sus hombres, estuvieron defendiendo la ciudad por 3 días enteros de Jerjes, el rey persa con un ejército mucho más superior y todo. Pero digamos, lo que sí se descata en toda vez esta miticidad de la heroicidad del pueblo eh, del pueblo espartano es precisamente, digamos, la fiereza con que ellos luchaban. Y si bien es cierto que pudieron, a decir, porque eso se acostumbraba al botín de guerra, llevaban mujeres y niños y todo lo más como botín de guerra, una vez que perdían una batalla, pues también era un pueblo que se reconstruía y rápidamente se volvía a rehacer militarmente. Y lastimosamente, pues la guerra de Peloponeso, como vamos a ver, con la Liga de Elos las batallas entre las mismas alianzas que se hacían entre las tribus griegas para enfrentar a Esparta, hicieron que se debilitara mucho. Y al final de cuentas fue un triunfo horroroso, por decirlo así, que Esparta haya destruido militarmente Atenas, lo dejó muy diezmado, y eso posibilitó que los persas terminaran de derrotar, digamos, la grandeza griega, pero que, digamos, después Alejandro Magno, inspirado en la grandeza de Grecia, pues esparciera el helenismo por todo el mundo cultural occidental, que expandió irónicamente el helenismo por todo el mundo conocido, ¿verdad? Prácticamente desde Europa, ¿verdad? El norte de África, incluso el norte de la India y llegando incluso hacia Asia, ¿verdad? Entonces, eso es importante que lo tomemos en cuenta. Claro que sí. Y para terminar un poco lo que, y estoy totalmente de acuerdo con lo que plantean, en el sentido de que hay una mitificación, hay una elaboración historiográfica y hay una instrumentalización desde los relatos del nacionalismo en el siglo XIX, principios del siglo XX, en donde, por ejemplo, algo que es muy común es ubicar esta perspectiva maniqueísta de que entonces hay civilizaciones buenas y hay civilizaciones malas, ¿verdad? Y que hay civilizaciones que iban a aportar porque el mismo concepto, y a eso me quería referir en el comentario anterior, el mismo concepto de la barbarie y la civilización, lo ubicamos es propio de los griegos, entonces todo aquello que no fuera helenístico, todo aquello que no fuera griego, es decir, identitario propio de la civilización griega era la barbarie, y entonces los persas, la civilización persa, el imperio persa, era la barbarie, cuando realmente, al igual que todas las civilizaciones, habían aspectos
que podríamos considerar desde la visión actual positivos y negativos. Y esa pregunta de qué hubiese pasado si las guerras médicas, es decir, si la expansión del imperio persa hubiese llegado a lo que fue la cuna de la civilización occidental, ¿verdad? Entre comillas. Vamos a ver qué tipo de mundo hubiese sido, ¿verdad? Y bueno, para finalizar esta primera parte, hablemos entonces una vez de la guerra del Peloponeso, qué significó y cuál fue la influencia que tuvo en el posterior desarrollo de la civilización de Grecia antigua. Ujú, Cuando nosotros nos referimos, por ejemplo, a ciertos conflictos que tal vez son más cercanos a nosotros, como la Segunda Guerra Mundial, hablamos de grupos de aliados, ¿verdad? Los aliados, la Triple Entente, todos estos grupos que se presentan, pues básicamente en este espacio fue exactamente lo mismo. Teníamos en Grecia diferentes ciudades, así como los tenemos actualmente, donde hay ciudades-estado que son más importantes que otras o más desarrolladas que otras, digamos, porque lo hacemos desde un criterio, estamos. Pensemos en esto y así tomamos un poco el comentario que hizo Jamer, que somos personas en el siglo XXI, nacidos en el siglo XX, analizando cosas que ocurrieron hace otros siglos, ¿verdad? Y lo vemos desde nuestra visión, Ujú, prejuiciada, por así decirlo. Pero básicamente tenemos dos grandes ciudades que estaban liderando la civilización griega. Por un lado teníamos Esparta y por otro lado teníamos Atenas. Entonces, ya sabemos que Esparta, por un lado, era militarmente muy fuerte, se daba un culto al cuerpo, ¿verdad? Y se decía, por ejemplo, que si un niño nacía con algún tipo de defecto, este era sacrificado a los dioses o era abandonado, ¿verdad? Y básicamente todo el mundo era educado para el arte de la guerra, ¿verdad? Desde nacimiento hasta el día de su muerte, ¿verdad? Y la muerte más gloriosa era morir en el campo de batalla, ¿verdad? Y básicamente por el otro lado tenemos a los atenienses que habían desarrollado un sistema, entre comillas, democrático, porque no era que todo el mundo participaba. ¿Quiénes participaban de las decisiones? Los que ujú, eran, digamos, ciudadanos y que para ser ciudadano había que tener una cantidad de dinero y una cantidad de tierra, ¿verdad? Y eso va en algún momento a empezar a generar y a crear una serie de leyes que posteriormente van a dar a pie con la creación, por ejemplo, de lo que es el derecho romano, ¿verdad? Y la creación de una civilización como tal. Pero en ese proceso vamos a tener la Liga de Delos, que está encabezada por Atenas, y la Liga del Peloponeso, liderada por Esparta. No podemos decir cuál fue mejor militarmente, ¿verdad? Porque hay cosas que todavía, y al que nos está viendo, que nos está escuchando, se va a preguntar el famoso fuego griego, ¿verdad? Que todavía no sabemos qué era, ¿verdad? Alguna gente dice que eran como petróleo o brea, pero era una técnica que utilizaron en las guerras en el mar, ¿verdad? Y era simplemente el barco que era atacado con fuego griego, pues simplemente no lograba subsistir, ¿verdad? Y pues no hemos logrado explicar ciertas cosas y recordemos que la historia, a pesar de haber pasado hace muchos años, nos va revelando, ¿verdad? Hace como 20 años todavía no sabíamos dónde estaba ni la tumba de Alejandro Magno, ni dónde estaba Troya, y los arqueólogos poco a poco han ido desarrollando y ubicando todo ese tipo de cosas. Pues es una guerra que en algún momento está fechada como entre 430 a 400 antes de Cristo, 404, 405 por ahí, ¿verdad? Es un lapso bastante amplio de tiempo, casi 70 años. Tenemos victorias muy importantes para el lado ateniense, otros para Esparta, ¿verdad? Y al final nos vamos a encontrar con que es ganada por los atenienses, ¿verdad? Entonces esto lo que va a hacer es cambiar el tono de la estructura, por así decirlo, social y política de Grecia, donde va a dejar de lado la parte militar y va a implementar más la parte de la democracia, la parte del estudio de las ciencias, el estudio de las letras, y por ahí empezamos a ver uno de los grandes legados que va a ser la parte filosófica, donde, bueno, no es que hay un legado muy bueno, porque dicen que los griegos se acostumbraban a discutir los problemas filosóficos de dos diferentes formas. Una parte estando sobrios, para ver si el tema era bueno, ¿verdad? Y en otra parte estando alcoholizados para ver si aún alcoholizados lo que decían tenía cierto sentido. Pero entonces eso lo que va a generar, por ejemplo, es básicamente luchas de poder y el surgimiento o el engrandecimiento de la democracia como una forma de gobierno y el posterior declaración de república, ¿verdad? En diferentes ámbitos históricos. Pero esto lo que nos va a hacer es básicamente abrir el espacio de saber por qué si Esparta, perdón, era militarmente muy fuerte, como posteriormente los romanos se adueñan de estas ciudades, de esta civilización. No fácilmente porque sí dieron lucha, pero lo que le dieron fue más alimento, por así decirlo, a la parte democrática. Hay un montón de batallas famosas, ¿verdad? Que están ahí presentes, que lo narra, como lo decía Juan, el famoso
algunos lo llaman el primer historiador a Herodoto, ¿verdad? Y Tucídides en sus libros, ¿verdad? Y también hay libros que tal vez son un poco más comerciales o más accesibles como la Ilíada o la Odisea, que nos narran estas batallas y las aventuras en algún momento con algunas partes míticas o mágicas o mitológicas, pero nos permiten involucrarnos más de lleno en estos conflictos. Sí. Bien. Tal vez, Ujú, a ver. sí, tal vez ahí con respecto, ¿me está escuchando? ¿Me escucha? Sí. Sí, sí, lo escuchamos. Sí, sí. Tal vez un aspecto importante que recalcaba Juancito y que digamos a mí me deja mucho, me hace mucho eco, ¿verdad? Es la situación de que una guerra entre fratricida entre las mismas polis griegas, eso no benefició a ninguno, ¿verdad? Porque digamos, se gritaron mucho, ¿verdad? En esos conflictos sale otros son los ganadores, por decirlo así. Como dicen, divide y vencerás, lo que ahora hablaba Juan. Por ejemplo, había una rivalidad cuando ya hagamos el Imperio Macedonio de Alejandro Magno y los medopersas entraron en un conflicto directo y Alejandro Magno logra derrotar a los medopersas, entonces inmediatamente ponen sus ojos en las debilidades poligriegas y poco a poco, digamos, va a entrar en una guerra ya con ventajas, porque va a encontrar tanto a los atenienses como a los espartanos un pueblo completamente muy fracturado por el producto de esos años de guerra y la va a ser muy fácil, digamos, expandir y precisamente apoderarse de todo este bagaje cultural e intelectual y todo lo demás para desde el aprecio de esa diversidad cultural hacer bandera de eso para expandir la cultura helenística. Entonces, eso es muy importante también que lo tomemos en cuenta, que los botines de las guerras en el pasado son como ahora, ¿verdad? Como decir, lo que está pasando en el conflicto entre Rusia actualmente y Estados Unidos. Son conflictos que tienen un trasfondos económicos, tienen trasfondos políticos, tienen, digamos, cuestiones de expandirse y tener mejores aliados. Todo lo que es las guerras económicas, las guerras siempre tienen un trasfondo político, militar, de expansionismo, de apoderarse. Hay estados que surgen, imperios que surgen, imperios que caen. Actualmente y en el pasado sigue siendo lo mismo, ¿verdad? En ese sentido. Muy bien, vamos a ir, una vez que analizamos estos primeros, esta primera parte de la entrevista acerca del origen histórico de la organización socioeconómica, política, de los principales conflictos que modelaron de alguna manera la evolución de la civilización griega. Vamos a ir a nuestra sección acordes. Vamos a grabar una serie de programas. Entonces, en un primer programa le vamos a preguntar a uno y en el segundo le vamos a preguntar al otro. Entonces, vamos a comenzar por el compañero, el colega, el amigo Juan León Fallas. Vamos a ir a nuestra sección acordes y nosotros siempre en este programa tenemos la tradición, la costumbre de pedirle a nuestro invitado, a nuestra invitada que nos sugiera algún tema musical que tenga relación con el tema que estamos viendo o que simplemente sea del agrado. Profesor Juan León Fallas, ¿con qué canción nos vamos a nuestra sección acordes? Sí, bueno, ahora sí me dejaste un poco fuera base, no esperaba que te preguntaras una cuestión ahí con respecto a alguna canción que tuviera relación con la temática, porque o sea, en este momento se me hace difícil, digamos, como poder determinar alguna canción que esté como muy relacionada con la cultura griega, que es lo que estamos analizando, ¿verdad? No, en este momento no se me ocurre, sinceramente. Ok, bueno, tal vez Juan y entonces lo dejamos de... Ajá, yo tengo dos. Hay una muy famosa, ¿verdad? Que está presente en muchas películas de Hollywood que se llama Sorba el Griego, que es una canción típica de ellos, ¿verdad? Pero si estamos en un ámbito latinoamericano, ¿verdad? De los que crecimos en cierta época, se me acuerda una canción de José Vélez que se llama Vino Griego, ¿verdad? Y siempre nos recuerda un poco de esa mítica civilización, ¿verdad? Y nos hace en algún momento recordar, así como lo dice la canción, ¿verdad? Ven a brindar con vino griego de mi tierra natal.
Con vino griego nos vamos a nuestra sección acordes, salud y regresamos. Pura vida, pura vida.